Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Yo soy Lía Bianchi, soy diseñadora de iluminación asociada en Sofía Costa Lighting Design Studio y hoy les queremos presentar un nuevo ciclo de charlas llamado Luz Latinoamericana. En este ciclo queremos hablar tanto con artistas y diseñadores que trabajen con la iluminación y que se encuentren dentro de Latinoamérica para ver sus vivencias, sus experiencias y cómo transitan el trabajo con la luz. Hoy tenemos el agrado de presentarles a una gran iluminadora y amiga del estudio, Claudia María Salcedo Cialer. Hola Claudia, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Lali? ¿Cómo estás? Hola a todos, hola a todas, todes. Ella es licenciada en Diseño de Iluminación de Espectáculos en la Universidad Nacional de las Artes, en Buenos Aires, Argentina. Durante sus estudios forma parte de diversos proyectos de graduación como iluminadora y escenógrafa. Desde el 2020 se desempeña como docente en la carrera de Diseño Escenográfico de la ENSAD, en Lima, Perú, institución en la cual obtuvo la formación artística especialidad teatro con mención en diseño escenográfico. Allí también colaboró en el área lumínica, tanto en el diseño como en la técnica para el festival, FITEC y múltiples de sus producciones. Con conocimientos y experiencia en el área de iluminación, escenografía y producción, desde hace más de 15 años trabaja en espectáculos teatrales, shows en vivo y eventos privados. Entre sus últimos trabajos se destacan la producción técnica del Festival de Artes Escénicas de Lima y del Festival Temporada Alta de la Alianza Francesa de Lima, la coordinación logística para los Juegos Panamericanos del 2019 a cargo de Stagebox y el diseño de iluminación para Madres, el musical, producido por Preludio Asociación Cultural. Bien, ¿querés que comencemos con las preguntas? Dale, sí, todo bien. Genial. Arranquemos por el principio. ¿Cuál es actualmente tu vínculo con la luz y qué es lo que en un principio te impulsó a querer trabajar con ella? Bien, mi vínculo con la luz es una conexión de por sí consciente, podría decirlo actualmente, ¿no? Ha surgido a través de todo este tiempo, del aprendizaje más que nada, y del comprender cómo poder utilizarla, ¿no? Cómo poder aplicar en ciertos aspectos, en determinado momento, y a la vez en ciertas situaciones es de forma casuística, ¿no? Bueno, a consecuencia de pasa algo y con eso puedes trabajar, que en algún momento uno puede decir, esto lo tenía en la cabeza y ahora ya lo puedo exteriorizar, ya puedo decir, es esto, ¿no? Lo puedo llevar a algo concreto. Y eso es lo que me motiva a investigar más, a trabajar más con ella y a la vez poder impartir esos conocimientos que voy logrando. Es importante en esta etapa sobre todo. ¿Y qué es lo que me impulsó a querer trabajar con la luz? Fueron, y siempre, y creo que sí, fue como muy intuitivo y curioso, ¿no? El estar preguntando todo el tiempo el por qué, o mejor dicho, el para qué es esto, cuál es la intención de esto que estás realizando. Siempre la pregunta a quien veía que sí trabajaba con la luz, ¿no? Y tenía la apreciación de que en cierta medida era muy superficial, ¿no? Muy de la mirada de que debe de quedar bien o debe de quedar bonito, Sí. o esto me va a servir para tal momento y creo que sí, va a quedar bello, entre comillas, ¿no? La mirada del otro era así. Entonces yo decía, pero esto como que no iba por ese lado, ¿no? Era lo que están logrando en esa realidad, en ese momento, en esa vivencia, es como, no es eso, no es como, es algo más profundo. Y eso fue lo que me motivó. Empecé en sí, como les digo, esto del trabajo también muy superficial, el trabajo en rental, ¿no? Sí. El empezar a indagar ese mundo, acá sobre todo en Lima, sí, de hombres, ¿no? No Sí. había prácticamente mujeres que se hagan cargo, que muevan, que tiren cable, que suban a la escalera, que no tengan miedo, que cuelguen móviles, ¿no? Que sean sumamente pesadas y que digan, no, ella no va a poder, ayúdenla, ¿no? Por ejemplo.
Y eso fue también lo que me motivó, ¿no? Siempre para mí el que me digan no, no puedes hacerlo es lo que también me motiva a querer hacerlo con mayor énfasis, eso. Totalmente, totalmente de acuerdo. Igual por suerte, eh, cuanto más pasa el tiempo, más paridad de género estamos teniendo, por lo menos en el área técnica. No sé tanto en rentals, pero sí en los teatros acá en Argentina. Así que de a poquito, como quien no quiere la cosa, vamos copando el espacio. Y se van haciendo también más amables para que más mujeres se sumen. O por lo menos es como yo lo estoy viendo. No sé a vos allá Lima, ¿cómo lo ves? Está evolucionando en cierta medida, pero el momento de por sí pandemia generó también un corte abrupto en ello. Yo estaba viendo, de hecho, acá hay mucho movimiento de las iglesias, ¿sí? De las Sí. iglesias cristianas o evangélicas, que tienen chicas que programan, operan, hacen todo el sistema, la organización técnica y de producción, que iba indagando, como yo he llegado prácticamente acá el 2018, 2019 llegué directamente a 2 trabajos, y cuando estaba encontrando como ese mundo de empezar a contactarlas, ¿no? Para comunicarnos, como que quedó ahí. Y ahora estoy viendo que están retomando esos encuentros, entonces voy a volver a retomar y preguntar cómo va, porque son muy jovencitas, tendrán, la mayor de la que he visto es como 22 años, no creo que sea más. Entonces, por ese lado, y eran 4 o 5 chicas, y después no he contactado, pero sí sabía que habían acá dos diseñadoras. Bueno, una sí era argentina, que si mal no me equivoco se llama Azul, no me acuerdo mucho su apellido, y una tocaya mía también que se llama así Claudia, que ella tiene su estudio, pero ella es más ligado a todo lo que es arquitectura y diseños de Claro. interiores, pero también de instalaciones. Fui indagando, una vez la contacté, pero sí quedó como ahí porque también ella había detenido una etapa, pues, ¿no? De su proceso, sobre todo el año pasado. Sí. Y eso, ¿no? Poco a poco, sin mentir, o sea, sí estoy retomando, porque para mí sí fue una pausa muy contundente después de empezar ese 2019, el 2020, ¿no? Claro, totalmente. Y retomando un poco a la parte del diseño, ¿tenés alguna búsqueda artística cuando se trata de lo que es la iluminación? ¿Sentís que tenés una estética o un estilo particular que te identifique? ¿Estás en la búsqueda de uno o vas viendo a dónde te están llevando los proyectos? Hay uno que me ha encantado muchísimo y Lía sí sabe en este proceso, Bélatar, sí, es un director de cine, pero Sí. en esa naturalidad de desenvolvimiento y el trabajo con la luz natural y en cierta medida artificial, eh, influyó mucho en mi proceso. Es como si me ha marcado un antes y un después en el trabajar. Eh, de hecho, actualmente también estoy en un proyecto, bueno, que más adelante sí lo voy a comentar, pero que tiene esa influencia, ¿no? O sea, sí, en mi caso, yo no trabajo tanto el color. Sí, dependiendo del espectáculo, pero si son proyectos míos o que voy desde el inicio, trato de generar como ya esa impronta. Mm, Eh, no es mi estilo tanto el trabajo de color específicamente, si me dicen el tipo de impronta que tengo, pero sí distintas tonalidades de blancos o también lo oscuro, ¿no? Jugar mucho con ese contraste me interesa muchísimo. ¿Hay algún sistema que utilices, como por ejemplo, no sé, cuando se dice que usamos el sistema McCandles para iluminar, digamos que digas, no, sí, yo tomo esto de acá o, o no? Bueno, a través de la enseñanza y para mí y lo que nos enseñaron durante la carrera es el tipo de sistema barroco, ¿no? Sé que todavía no es algo oficializado, Mm, porque es un docente el que nos impartió ese ejemplo y esa forma de método de trabajar, sí. que me marca mucho, ¿sí? Mm, Es hasta las posiciones, o sea, para mí no es tanto el que no es más, la imagen se vea bonita, sino que vaya de acuerdo a la composición, ¿no? Que vaya de acuerdo a la intención. mm, Pueden generar sombras o aberraciones extrañas, pero quizás es un motivo para, ¿no? Eso. sí. Bueno, vos recién mencionabas a Belatar y a este docente que es Gonzalo Córdoba. Sí, no, corregime. Sí, 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 Ah, es él, sí. aparte de estas dos personalidades, ¿quiénes más te inspiran o a quiénes tenés
también de referentes, digamos, al momento de trabajar la iluminación en cualquiera de los aspectos, en cualquiera de las áreas donde te desenvolves también, porque a veces haces laburos para teatro, más para musicales, o el laburo que tenés para los Juegos Panamericanos, es tipo, mamita, qué laburo. Sí, por ejemplo, bueno, para mí también durante mi etapa de estudiante y que la descubrí, me pareció como muy versátil y que acaparaba todo, es Devlin, ¿no? Es como, para mí sí es un referente que es muy importante también, en cómo, por lo mismo que tengo esa mirada tanto también de lo escenográfico, ¿no? Y la combinación de espacio-luz es como muy presente en mi proceso. Y como que en ella sí encontré esa dinámica constante, ¿no? No solo es el trabajo de luz, sino también el espacio. Y es muy relevante en mi proceso también. Eso. Devlin, ¿de qué área es? No la estoy ubicando. Y también para nuestros espectadores Ok, que no tienen ella idea. de por sí empezó siendo arquitecta Uh-huh. y con el tiempo fue encontrando el vínculo en la escenografía también, ¿no? Ella, bueno, es de Inglaterra, ¿no? De Londres. Y igual, bueno, trabajos también en Estados Unidos, o sea, encontró cabida en todas las áreas, ¿no? Eh, Luego de ello, bueno, en su trabajo escenográfico fue encontrando el camino del trabajo de la luz también, ¿no? Y cuando ustedes pueden ver también su proceso y su propia página, cómo ella ocupa el espacio partiendo de la luz también, ¿no? Eso es como, para mí siempre me ha movido su experiencia. Y para mí sí es como, es un ejemplo. Siempre a veces recurro a algunas formas que de acuerdo a lo que yo voy a trabajar, lo voy adaptando también, ¿no? Pero sí, también me he mencionado que es como el referente de. Sí. Y te hago una consulta más acerca de todo este tema de los referentes, quienes nos inspiran y también con quienes contactamos al momento de pensar un diseño. Dentro de lo que es, digamos, Latinoamérica, tenemos nosotros como alumnas de la UNA, tenemos a nuestros profesores de referente. Pero vos ves alguien que vos particularmente tengas de referente acá en Latinoamérica, también como decir, sí, me gusta cómo hace este laburo, o cómo trabaja, o los resultados, o siempre hay una mirada de mirar hacia afuera. En tu experiencia Acá, personal también, ¿no? acá en Lima, bueno, Perú, por ejemplo, no tengo referentes, ¿sí? No, es como, es un tipo de trabajo muy sí, pues la mirada de fuera y el integrar en cierta medida, desde mi apreciación de forma muy superficial, ciertos aspectos. El profundizar o el análisis creo que a veces se deja de lado. Entonces, ese es mi conflicto con la mirada hacia aquí dentro Perú, por ejemplo, ¿no? Y referencia en Latinoamérica, bueno, sin mentir, sí es para mí Gonzalo Córdoba, compañeros también de la facultad, o sea, que son muy profesionales en su desenvolvimiento y siempre han demostrado esa profesionalidad, ¿no? Para mí, David Seldes, ¿no? No es algo menor que siendo también estudiante pueda haber logrado esa instancia de diseñador, ¿no? O sea, Sí. no es algo para dejar de lado, sino que hay que valorar y ver también cómo logran, ¿no? Eso está bastante bueno de ver. Mm, sí, sí, totalmente de acuerdo. De hecho, ahora está en una gira, me parece, con Sí, creo que Facundo está por David. Alemania, de hecho está con Sí. Facundo David, está ahí creo él de asistente de él, y está bastante bueno que tengan esa experiencia. Sí, sí, Sí. sí, las giras son buenísimas, sí. A quienes nos estén viendo, por favor, quiero verlos anotar todos estos nombrecitos y buscar sus portfolios, porque toda la gente que estamos nombrando aquí tiene trabajos muy interesantes y muy lindos para ver. Y hablando de laburos, ¿vos tenés algún proyecto propio que digas que marcó un antes y un después en el momento de vincularte con la luz? Por más que sea Sí, el proyecto más chico, la cosa más simplona, no importa.
Tipo, que a vos Sí, te haya marcado. para mí el momento, bueno, también con Lía trabajamos ahí, o sea, el momento de Sina, ese fue sí, me marcó un antes y un después. O sea, el encontrar esa evolución de mi proceso, por eso digo que ya entiendo y puedo ver como una luz consciente hasta cuando voy escribiendo cosas o trabajando en algo también, eh, ya no es necesario tomarse como, sí es necesario tomarse la pausa, pero se Ujú. siente que fluye ya esa información. O sea, es como, ya es parte de uno y eso es lo más rico de esta etapa, ¿sí? Y me agrada muchísimo eso. Qué bueno. Sí, ese proyecto de grabación fue muy bello, fue hermoso. ¿Está para verse online? Bueno, ya no es de grabación, esto es la tesina. Está en proceso, se está viendo todavía toda la parte, se podría decir, sistemática, ¿no? De la programación, Ujú. porque se está haciendo ya la página que correspondería al recorrido en sí. Y estamos en proceso. Todavía no está para mostrar, pero sí el video recorrido que se logró para la tesina, que bueno, lo van a tener. Genial. ¿Y vos nos podés tirar una fecha estimativa como para empezar a hacer bombos y platillos? Sí, para mí es aproximadamente un mes como mucho, ¿sí? Mm. De aquí a octubre. Y sí, también como le comenté a Sofi, es de que se puede inaugurar con ustedes. Ya lo habíamos comentado en la anterior entrevista que tuvimos en Instagram y sí, o sea, sí, pues para mí sí quedó como compromiso y sí también lo considero. Ay, sí, posta que muchas ganas de ver cómo termina ese proyecto. ¿Y hay algo más en lo que estés trabajando actualmente? Sí, ¿Hay algo que se pueda ver por streaming de manera presencial? estamos todavía a puertas de estrenar, en sí es la intención es finales de septiembre, Sí. pero la primera semana de septiembre vamos a grabar un film de lo que corresponde a la obra, que Ujú. se llama, bueno, Valdelomar, Crónicas Frágiles del Conde de Lemos, ¿sí? El director en este caso es José Ruiz. Son, él también es performer en la obra y dos artistas más, que bueno, se llaman Natalia Palacios y Herbert. Empezamos, momento pandemia, nos conocimos con ellos. Bueno, yo ya trabajaba con una de las artistas y el que es el director es este compañero mío de trabajo. Todo fue momento así, pandemia, conversaciones de WhatsApp, ni siquiera lo había visto ni nada, y después ya generar videollamadas y todo eso y empezar a conectar. Él me iba comentando qué era lo que quería y yo iba generando semana a semana, le presentaba cosas, ¿no? Sobre luz, bocetos y cosas que también le fueron interesando, hasta Mm. que ya hace un mes y medio ya empecé a asistir ya a los ensayos, mejor dicho, 2 meses. Tenían ya ensayos y empecé a llevar este material también para trabajar. Y ya hay registro también de eso. También se los voy a compartir para que se pueda ver. Eh, Está muy interesante. Esto es de un artista, un escritor peruano, ¿sí? Mm. Que se puede decir que marca también como un antes y un después en cuanto a la mirada social, ¿sí? Mm. Es un artista, Abraham Valdelomar, un artista, se podría decir, revolucionario entre los años 50, en cómo hasta se podría apreciar la mirada de la sexualidad, ¿no? Era gay y era un contexto muy tabú el desarrollo hasta de escribir. Como yo le decía a él, por ejemplo, en las escuelas, cuando te decían Abraham Valdelomar o El Caballero Carmelo, que es uno de sus libros más reconocidos, Mm. eh, quedaba ahí la información, no te Mm. daban más cuando tú querías también como investigar o indagar. Y era raro, ¿no? Los profesores también como que limitaban esa investigación del alumno y no te Sí. daban también más información. Y le digo, y sin mentirte, o sea, le digo, yo cuando fui creciendo fui investigando un poco de él y con este proceso se investigué aún más y sí, o sea, era toda una vida que también tenía relación política, ¿no? Se podía decir que tenía un vínculo con Aya de la Torre, en ese momento un personaje político de la época, Mm. eh, tan conservador, y cosas que en su contexto, se podría decir, en esta obra vamos a contar o mostrar lo que no se veía de él.
¿no? Es eso. Él era de provincia también y en todo ese recorrido había muchos viajes que tenía en tren. Entonces, Sí, ese transitar y toda esa conmoción que generaba también él al todo el tiempo viajar al interior, todo lo que se llevaba de Lima también viajaba afuera, ¿no? O sea, a otros países. De hecho, era una de esos Francia, ¿no? En donde también se desenvolvió y en donde fue encontrando también su camino. Y lo que nos motivó es de que en este bagaje de este personaje se puede encontrar muchas riquezas en el desenvolvimiento también performático. Él, el director es coreógrafo mm, y el trabajo con la luz también le parecía muy interesante y cada propuesta, o sea, la tomaba y la probaba también, ¿no? eso Y con está eso se fue bueno. trabajando. Sí, 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 sí. y sobre todo porque muchas veces, nada, como diseñadoras de luces llaman sobre el pucho o buscan, o hay una búsqueda que todo sea muy resolutivo y rápido y ya, y no siempre hay instancias de pruebas. ¿Vos pensás que esto, por ejemplo, es por el grupo de trabajo que está armado o también un poco que vi que a muchos grupos de trabajo que les pasó que con esto de la pandemia los tiempos de trabajo empezaron a ser otros, había más tiempo de experimentación, capaz que más a la distancia, más virtual, pero que se daba el espacio para estas cosas? ¿Pensás que puede ser por esta situación por la que venimos pasando en los últimos año y medio? ¿O es el grupo en sí? El grupo en sí, era lo que sí me marcó encontrar a personas así aquí en Perú. Es raro, por ejemplo, sobre todo generar ese tipo de vínculo. Me pasaba y sentía que solamente era en Argentina, ¿sí? De que te llamen y tengan ese motivo de querer trabajar y que si este proyecto avanza y funciona, sí se puede llegar a ser remunerado, ¿no? Pero que empiece desde el vamos, Ujú. para mí siempre fue algo rarísimo de ver acá. No voy a mentir en eso. Y la gente con la que estaba trabajando, o sea, con la que estoy trabajando, eh, tiene ese tipo también de experiencia, ¿no? Sí. Entonces eso suma. Con una de las chicas, o sea, que se llama, bueno, Natalia Palacios, yo ya trabajé con ella en un proyecto que ella tenía también para terminar la carrera de actuación. Mm. Yo le hice la propuesta de luz y todo eso, y sirvió mucho, o sea, y desde ahí es como no dejamos de comunicarnos, veíamos el trabajo de la otra y acá sí nos reencontramos, ¿no? Y para mí sí fue bastante liberador. No solo fue el acontecer pandemia, eh, pero sí llevó a conectarse desde otro punto, ¿no? A ella Mm. sí no la veía desde el 2017, por ahí, y sí sirvió para reconectar. Eh, Mm. no fue un pretexto pandemia en este caso, pero para el director sí fue, él también, este proyecto lo estaba haciendo también para recibirse, pero esto ya también evolucionó a esta etapa. Entonces, eh, sí creo que lo que sí ha llevado a esta etapa ¿no? De pausa, a pensar más en la investigación, ¿no? A indagar más y Mm. no es más a tomar más criterio y conciencia de lo que estás haciendo, no ser tan vehementes en ese aspecto. Mm. Y a vos te consulto, digamos, si pudieras, tipo, ¿cuál es tu manera ideal de trabajar vida? Como por ejemplo, ¿te gusta resolver las cosas sobre la marcha? ¿Te gusta tener mucho tiempo e investigar y tener los textos e ir a los ensayos? ¿Laburar en papel, hacer bocetos, hacer renders? ¿Cómo es tu proceso de trabajo ideal? El que a vos decís, sí, que me llamen siempre para elaborar así. Para mí esta etapa es como la ideal. Eh, Fue el conectar por afinidad Ujú. de esa forma y tener esa libertad también de que opinas, defines, decides y es como el trabajo también a la par con el creador también de la obra. ¿No? No es que descartan lo que estás diciendo, sino que lo toman como un Mm. aporte más y valoran eso. Eh, si me llaman con muy corto tiempo, pongo condiciones, ¿no? En ese caso, sí, no es así, va a ser así y es así. O sea,
no hay más para poder trabajar. Es como si muy condicionante, pero a la vez, bueno, sí, va a ser remunerado, ¿no? Pero cuando ves tu trabajo y a veces también es con la presión, eh, tiene también a veces un buen resultado o para el momento práctico o la definición que necesitaba en ese momento, ¿no? Es practicidad, no tanto el fin estético, ¿no? Eso también pedir el criterio de cuánto tiempo menos me estás llamando, pero a veces sí no lo descarto, o sea, veo todas las posibilidades, explico todo cómo va a ser y de acuerdo a eso es como trabajo, si no es como prefiero hacerme un costado y no, no, eso. Y si me llaman con tiempo y hay mucha afinidad, es como me meto muchísimo en el trabajo. Siempre sí generando esta mirada externa para que, y objetiva en esos momentos, que no me gane como le decía a José, en cierta medida pareciera que nos estuviéramos como enamorando del proyecto. Entonces, y sin mentirle le digo, no es como que hay que hacer una pausa para poder ser más críticos de ello. Sí. Y en eso suma, ¿no? Suma, porque él también genera la mirada de lo que yo le estoy proponiendo y yo genero la mirada de lo que él está logrando en el espacio y con los cuerpos también en acción, ¿no? Sí. A mí también me gusta mucho cuando hay tiempo y se puede ir a los ensayos y ver cómo evoluciona también. Porque ves Vale. lo que pasó en el primer ensayo no tiene nada que ver muchas veces con lo que pasa en la mitad de los ensayos, con lo que pasa el día anterior al estreno. Incluso con Claro. cambios sobre el pucho, el día del estreno, le decís, bueno, vamos, que salga como salga. Tal cual. Bien, Santiago, y voy a retomar un poquito, volvemos a la primera, segunda pregunta, que hablamos de todo este tema de ser mujeres y laburar en este área también, que muchas veces está ocupada por varones. ¿Crees que hay algo que esta nueva generación de mujeres técnicas que vos estás viendo en Perú, en tu caso en particular, pero en general también, que cada vez hay más mujeres laburando en el área tanto técnica como de luces, como de diseño en luces? ¿Qué es lo que tiene para aportar estas nuevas generaciones de técnicas y diseñadoras? Lo más resaltante es la organicidad. Sí, que de eso a veces es por una de las cosas que me llama, ¿sí? Por ejemplo, y el orden, ¿no? El saber cómo manejar ciertas situaciones. A veces a la hora de comunicar, sí, los varones es más complejo y más duro de llegar, ¿sí? Se fijan mucho no es más en lo superficial, más no en la conexión de esto superficial con lo interno, ¿no? De cada proyecto. Y en eso es donde se generan esa desvinculación con el trabajo. Para mí como lo más relevante es la organización y generar formas estructuradas de trabajo, desde mi punto de vista, ¿no? Sea también para la técnica o sea para el aspecto de diseño, ¿no? O sea, es como, eso para mí sí ha marcado mucho, porque he visto también trabajos de producción de chicas, entonces, digo, en el tiempo 2019 que estuve y cómo vi la dinámica, era como en el trabajo de producción, es como así, y toda la comunicación es rápida, concreta, amena, ¿no? También, Sí. y llevadera. Por ejemplo, había sobrecarga de trabajo, ¿no? De laburo, y con cualquier tipo de frase o algo, era como cambiabas esa mirada, ¿no? Ya no era ese tedio de llevar a cabo algo, sino que, bien, estoy como conectada con ella y estamos trabajando en esto en conjunto y este es el motivo y vamos para adelante. Eso. Sí, sí, se arma un cierto compañerismo así como muy fuerte. Sí, 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 sí. Sí, y marca mucho también. Es algo muy relevante también eso. Sí, a mí me ha tocado trabajar en equipos de técnica de solamente mujeres, por ocasiones muy particulares, y el ambiente es muy distinto. Uno pensaría que no necesariamente tendría que ser tan distinto, pero de golpe es más cómodo. Uno no se lo Tal espera. cual, sí. Sí, 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 sí. Sí.
se hace más ameno el trabajo, más Sí, tranquilo, no sé, otra mirada, ¿no? totalmente, totalmente de acuerdo. Bueno, creo que podemos ir cerrando esta charla por hoy. Siempre nos quedarán más espacios para seguir hablando igual. Muchas gracias, Claudia, por estar acá. Gracias. Este, te queremos un montón desde el estudio. Igualmente, a las tres, a todos y a todas, sí, siempre. Eh, Vamos a pasar, recuerden que momento de chivos. Claudia tiene un Instagram que es Salcedo Celier, tiene una web en WordPress que es claudiasalcedodesign.wordpress.com, donde pueden encontrar todos sus trabajos y también la pueden encontrar en Alternativa Teatral. Repetime por favor de vuelta los trabajos actuales trabajando de obras, si la gente lo tiene atento. Ok, bien, en Valdelomar, Crónicas Frágiles del Conde de Lemos. Uh-huh. Bueno, estoy todavía en un proyecto que, bueno, yo lo estoy armando con 2 personas más, que está todavía todavía en proceso, que ya también les compartiré cuando ya esté más definido. Uh-huh. Y también estoy escribiendo, sí, para una revista. Espérenme, para no quedar en ese caso mal, para Está decir muy bien el bien, está nombre. muy bien, hay que tener los Sí, nombres bien, siempre anotados por sí. las dudas. Acto Revixtencia, ¿sí? Tienen una página en Facebook y a la vez cada tanto en Instagram también lo encuentran así, Acto Revixtencia. Y nada, ahí sí estoy escribiendo con nuestro amigo Paul, escribimos ahí un artículo cada 15 días y y es sobre luz, sobre procesos, sobre formas, una forma muy, muy libre también de encontrar el camino hacia la escritura lumínica, se podría decir, ¿no? De cómo acercarnos a ello y que no sea tan, como mencioné en alguna forma, a veces se piensa como tedioso de llevar a cabo, ¿no? Genial, vamos a dejar el link a esa revista en la cajita abajo. Recuerden también suscribirse a nuestras redes del estudio, al Instagram, al YouTube, la campanita. Nos pueden encontrar también en nuestra página web. Así que muchas gracias a todos por venir. Gracias, Claudia, de vuelta. Gracias y gracias al estudio. Y nos estaremos viendo en redes prontamente. Adiós. Justo, gracias.